Teotihuacán es uno de los yacimientos prehispánicos más conocidos e importantes de México. El primer conocimiento que tenemos de la civilización teotihuacana data de en torno al 150 a.C. Su desarrollo ha sido dividido por los historiadores en 6 etapas. Primera fase. Llega al valle población de diversos lugares atraída por la abundancia de obsidiana gris y por la buena comunicación con otros lugares como la actual Puebla. Es entonces cuando aparecen las primeras aldeas, llegando a ocupar 6 kilómetros cuadrados al noroeste de lo que será la gran ciudad más adelante. Y con ellas se construyen los primeros edificios, cuadrangulares, con 3 templos a sus costados. En la segunda fase, la aldea se extiende llegando a ocupar 20 kilómetros cuadrados, compuesta por alrededor de 30.000 habitantes. Esta exponente evolución hace que llegue a ser uno de los centros de mercancías más importantes del momento, sobre todo por la exportación de la obsidiana gris, organizando la ciudad según especialidades de los talleres. Es durante esta fase cuando se construyen las conocidas Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna, al igual que la Calzada de los Muertos, organizándose así la ciudad en torno a ese eje con una orientación 15-17 grados norte. Ya en la tercera fase se va a producir un auge económico por la expansión de las anteriores rutas comerciales. Esta nueva situación conlleva cambios sociales por la concentración de población en la ciudad y un florecimiento constructivo, realizándose obras emblemáticas. La ciudad queda dividida en 4 barrios, unidos por el conjunto de la ciudadela, provocando que el centro neurálgico quede desplazado hacia el sur. La ciudadela es el centro geográfico, pero también se convierte en el centro sociopolítico. La ciudad llega a ocupar los 22 kilómetros cuadrados con una población de 45.000 habitantes. En la cuarta fase se produce una renovación de la ciudad que será la que ha llegado hasta nosotros en la actualidad. Las paredes de las casas van a ser cada vez más elevadas y las calles más estrechas, debido a la construcción de 400 complejos. Es probable que durante esta renovación urbanística cambiase el centro administrativo de la ciudad, convirtiéndose en el oficial el Templo de los Caracoles Emplumados, en la ciudadela. Durante la quinta fase, Teotihuacán pasa a tener gran relevancia en el ámbito mesoamericano, principalmente por el auge comercial, pero también por la imposición militar. Se renueva toda la Calzada de los Muertos y se realizan importantes obras como la construcción de relevantes edificios como el Palacio de las Mariposas o de obras hidráulicas como el sistema de drenaje de agua mediante canales. Es quizá la época de esplendor de la civilización, llegando a tener una ocupación de entre 85.000 y 100.000 habitantes. En la sexta fase comienza la caída del período clásico y con ello la de Teotihuacán. Por lo que sabemos, su decadencia no se produjo de forma pacífica, sino que hubo movimientos de violencia, encontrándose restos incluso de edificios carbonizados. La séptima fase es de absoluta decadencia. La población desciende de forma muy abrupta, llegando a ser solo entre 2.000 y 5.000 habitantes. Una parte de la ciudad queda abandonada y quemada. Solo se salvaron los espacios sacros. Se ha creído que lo que provocó la desaparición fue una gran epidemia o un sismo, pero no hay evidencias de ello. Lo que más diferencia a Teotihuacán de otras culturas es el gran número de restos arqueológicos que nos han dejado. Entre ellos, una espléndida cultura visual, conformada por numerosos relieves y esculturas, pero sobre todo por impactantes pinturas murales. Vamos a hablar de este último arte. Las investigaciones sobre la pintura mural se han centrado en comprender los símbolos y figuras que la componen. Uno de los primeros en interpretarlas fue el historiador Alfonso Caso, que en 1967 la consideró signos de escritura y calendáricos, aunque señalando que la descripción de las representaciones no es suficiente para hacer una interpretación semejante. En 1972, Millón decide estudiar por el contrario la continuidad estilística, estableciendo diferentes periodos estéticos en función de la aparición y desaparición de símbolos. Ese mismo año, Kubler defiende 2 criterios de estudio para la pintura, buscando su conexión con la sociedad mexica y buscando la identificación de los elementos con la realidad. En 1986, Langley considera, al igual que Caso, que los símbolos están relacionados con su contexto, generando un sistema de comunicación diferenciando 3 tipos: el estructural, ubicado en los fondos y bordes, el abstracto simbólico y el naturalista. Uno de los rasgos distintivos de la gran ciudad es precisamente la decoración pictórica de los muros. El descubrimiento de los murales comenzó durante el siglo XIX, a través de expediciones financiadas y realizadas por particulares,
La distribución de estos complejos no es de forma arbitraria, pero sí parece tener alguna relación con los grupos sociales en los que se organizaba la ciudad. Se regían por 3 principios: ritmo, equilibrio y simetría axial. Es por ello por lo que se realizan en lugares como pórticos, basamentos de los muros, pisos y el interior de las viviendas, dividiendo las paredes en 2, siendo el eje separador la entrada. Además, siempre aparecían enmarcados por una cenefa decorada con motivos similares a los de la pintura. Como vemos, la pintura mural la podemos encontrar tanto en exteriores, taludes y tableros de edificios públicos y templos, como en interiores, pórticos y cuartos. Lo que se vaya a representar en la pintura mural queda determinado por el lugar en el que se dispone, tratándose al igual que la escultura de lo que los historiadores han denominado pintura arquitectónica. Además, en muchos casos eran un rasgo de jerarquización social, es decir, la mayoría de las pinturas las vamos a encontrar en edificios propiedad de las élites. La pintura se ideó con una función didáctica. 2 grupos sociales dominantes crean una serie de símbolos que fueran comprendidos por el pueblo, estableciendo un sistema comunicativo que sirviese como cohesión de una población variada. Los encontramos sobre todo en los conjuntos departamentales clasificados como palacios, que eran habitados por las élites, gobernantes y por los sacerdotes. Como la mayoría de las culturas del mundo, el arte tiene un sentido religioso. Eran los sacerdotes quienes ideaban las escenas que luego trasladaban los artesanos al soporte. Por ello, las figuras humanas aparecen esquematizadas. Apenas les presta atención en comparación con el detallismo que caracteriza las representaciones de las figuras divinas y sacerdotales. Los dioses tienen dentro de las composiciones el lugar principal, distribuyendo el resto de las figuras que componen la escena a su alrededor, y de perfil, quedando el dios como la única figura frontal. Estéticamente hablando, se trata de una pintura con características completamente diferentes a las de otras civilizaciones mesoamericanas. Como ya dijimos anteriormente, el arte teotihuacano recibe influencia de otras culturas. Consiguen un estilo propio a través de la fusión de elementos de las diversas culturas que llegaban a la ciudad. En todas las pinturas de la ciudad vamos a encontrar los mismos rasgos característicos. Es un arte homogéneo, estandarizado, aunque siempre con variaciones. No vamos a encontrar una pintura igual a otra, aunque aparentemente sean idénticas. Los temas y elementos, tanto figurativos como decorativos, se van a repetir, generando todo un repertorio simbólico. Entre todas las características de la pintura mural teotihuacana debemos destacar la atemporalidad. Se trata de un arte cuyo desarrollo no evoluciona según tendencias estéticas, sino que mantiene los mismos temas y elementos decorativos durante todas sus etapas constructivas. Es precisamente por esto por lo que no se representan escenas y figuras bélicas o relacionadas con gobernantes que pudieran darnos alguna idea sobre la cronología. Relacionado con lo anterior, encontramos así que la mayoría de las representaciones que vamos a ver en las pinturas murales son símbolos o animales, apareciendo las figuras humanas completamente despersonalizadas. Del mismo modo, tanto la pintura como la escultura tienen un carácter bidimensional. Tanto los colores como las formas son planos, lo que no implica una falta de movimiento en las escenas, todo lo contrario. El dinamismo es apreciable en la pintura, aunque no en la escultura, en elementos como las piernas de las figuras, las ondas del agua o el vuelo de algunos animales. La cultura visual teotihuacana, como hemos podido ver, es una de las más ricas y excepcionales de Mesoamérica. Ya no solo por su carácter innovador que lo diferencia del resto, sino también por su estado actual. Se trata de uno de los yacimientos más estudiados y conservados de las civilizaciones prehispánicas.